¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos sueños? No tenemos sueño. Si no tenemos sueños, levánteme la mano a los que tenemos sueños, ¿verdad? Y sueños de Dios. ¿Sí? ¿Tiene usted un sueño de Dios? ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre un sueño que es de Dios y un sueño que es suyo? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que los sueños que son nuestros son sueños que nosotros mismos podemos alcanzar con esfuerzo, con dedicación, si somos disciplinados. Pero los sueños de Dios son sueños que Dios deposita en nosotros y que nosotros sabemos que a menos de que Dios intervenga, que a menos de que Dios haga algo, que a menos de que Dios haga algo sobrenatural, no se van a cumplir. Es decir, yo no puedo lograrlos. Son tan grandes, que solamente Dios puede cumplirlos. ¿Cuántos tienen sueños así? Amén. Y los que no lo tienen, pues es tiempo de pedirle a Dios que se cumpla su sueño en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de los sueños. Todos, o bueno, la mayoría tenemos sueños. Son importantes los sueños porque dan motivación a nuestra vida. Nos levantamos y todos los días trabajamos en pos de una visión. Una vez le preguntaron a una mujer famosa, escritora ciega, imagínate, escritora ciega, Helen Keller. Y le preguntaron, ¿qué es peor que ser ciego? Y ella dijo, peor que ser ciego es tener ojos y no tener una visión en la vida. Eso es peor que ser ciego. No tener un sueño, no tener sueños. Así que cuando hablamos de sueños y de los que todos tenemos que no se han cumplido, ¿cuántos pueden levantar su mano los que no se le han cumplido ese sueño? Dice, ¿y qué pasa que mi sueño no se cumple? ¿Qué pasa con ese sueño que Dios me dio? Hoy vamos a hablar y el tema tiene como título Mientras que el sueño se cumple. ¿Cómo es, iglesia? Mientras que el sueño se cumple. Otra vez, mientras que el sueño se cumple. Y quiero que abra su Biblia en el Salmo 105, en el versículo 19, y vamos a leer una porción muy especial de la Escritura que dice lo siguiente. Dice, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Como dice, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Cuando hablamos de José, se nos viene a la mente el hombre de los sueños. Así le decían a él, el soñador. Y lo que nos dice este versículo es que hubo un momento específico de Dios en el que se cumplieron sus sueños. Dice, hasta que llegó, ¿qué? El momento. Dile a la persona que está a tu lado, para tus sueños y para los míos hay un tiempo, un momento, un kairos de Dios. Amén. Un tiempo de Dios. Dice, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. Es decir, hay un momento en el que los sueños se cumplen. Y hay un momento en el que los sueños empiezan. José vio cumplidos sus sueños más o menos a la edad de 41 años. Pero ese sueño empezó a la edad de 17 años. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 37. Allí es donde se nos dice, si usted lee los primeros versículos, nos hablan de la historia de José, el hijo de Jacob.
Este muchacho a los 17 años empezó a manifestarse en él algo especial, era que Dios estaba poniendo sueños en su corazón. Dice la Biblia en Génesis 37, versículo 5: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Es decir, la Biblia nos dice que ya lo aborrecían, pero cuando él se pone a contar sus sueños, lo aborrecen más. Dice en el versículo 6: y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba como derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Sus hermanos, versículo 8, le respondieron: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Sus hermanos entendían de qué estaba hablando él. Para ellos no era un sueño abstracto o sin significado. Ellos entendían el sueño. El sueño era claro, de que el manojo de él se levantaba. Hablaba de una exaltación y hablaba de que todos ellos se inclinaban, sus manojos se inclinaban ante él. Y ellos decían: ¿qué tú crees, muchacho? ¿Que vas a reinar sobre nosotros? ¿Que vas a enseñorearte sobre nosotros? Y dice: y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Versículo 9. Ahora, entendamos de que esto no era que se lo estaba inventando, ni era algo que salía de su corazón, era algo que Dios estaba poniendo en su corazón. Amén. Eran sueños de Dios en su corazón. Y dice la Biblia: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y cuando él contó eso, ya no solamente sus hermanos, sino su papá respondió. Dijo: ¿qué es estos sueños, muchachos? Versículo dice, le contó a su padre y a sus hermanos, versículo 10, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Cuántos saben que ellos entendían el sueño? Estaba claro. Pero lo que yo quiero que entendamos es que ese sueño no era como algo egoísta que salía de José, o una ambición personal que él tenía. No, era un sueño que venía de Dios, y él simplemente estaba contando lo que Dios le estaba mostrando. Versículo 11 dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Escúcheme, tenía 17 años cuando el sueño comienza, y tenía 41 años cuando el sueño se cumplió. Es decir, que hubo un lapso de más o menos de 20 a 22 años entre lo que se demoró entre que el sueño se dio y entre que el sueño se cumplió. Pasaron más de 20 años. Lo que pasa es que muchos de nosotros no entendemos
de que cuando Dios nos da un sueño, no significa que eso va a pasar al otro día. ¿Cierto? Porque hay un proceso, hay algo que pasa en ese intermedio, en ese lapso de tiempo, mientras que el sueño se da y mientras que el sueño se cumple, hay algo que tiene que pasar. Es un proceso importante. Nosotros, la gente de este lado, porque los japoneses tienen otra mentalidad, ellos entienden los procesos. Ellos saben, y hemos escuchado yo creo que algunos las conferencias de Kenji, cierto, que es uno de los japoneses que vienen, y ellos entienden de que cuando se empieza, por ejemplo, un negocio, ellos saben de que ellos no van a ser ricos al otro año, ni al otro mes, sino que ellos saben que se demoran 20 y 30 años de que un negocio, desde que se empieza, se vuelva un negocio exitoso. Pero nosotros montamos un negocio y si a los 8 días no está dando plata, no, eso no sirve, ¿cierto? Empezamos cualquier cosa, un ministerio, y si no da resultado ya se cierra, porque tenemos esa mentalidad de que si tenemos un sueño, el sueño se va a cumplir al otro día. Y Dios no es un Dios que ande de afanes, Dios es un Dios de procesos. Amén. Y cuando Dios pone un sueño en nosotros, entonces es una bendición porque seguramente se va a cumplir. Amén, porque Dios es fiel. Pero lo que hemos de entender es que hay un tiempo para el cumplimiento de eso y puede ser largo o corto dependiendo de lo que pase en ese proceso. Y lo que nos dice la Biblia a nuestro versículo principal, hoy volvamos a poner el Salmo 105:19, dice: hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Esto es lo que pasa. Es desde el momento que Dios nos da el sueño hasta el momento que se cumpla, lo que Dios hace es que va a estar probando, poniendo a prueba que nuestro carácter. Y en ese tiempo, en esa prueba que Dios hace del carácter, eso puede hacer de que el sueño se acerque o se aleje. Porque muchas veces Dios quiere darnos cosas, pero nosotros no estamos preparados para eso. ¿Verdad que sí? No estamos preparados, pensamos que estamos preparados, pero en el proceso nos damos cuenta que no. O por lo menos Dios sabe si sí o si no. La Biblia nos dice que en esos 22 años, de 20 a 24 años de proceso, mientras que el sueño se dio y se cumplió, nos dice la Biblia que Dios estuvo probando el carácter de José. Y tan pronto, fíjate que cómo trabajan las cosas de Dios. Desde el momento en que Dios le da el sueño, desde ese momento empiezan las pruebas del carácter. Desde el momento en que Dios le da el sueño, empiezan las pruebas del carácter. Y yo quiero hablarte de las 7 cosas, las 7 pruebas de carácter que Dios le hizo a José. Quizás pueden haber más, pero estas son las que digamos que yo estuve sacando a relucir para este tema. Número 1, Dios estuvo probando el carácter de José, y Dios va a estar probando nuestro carácter con las personas que odian nuestro sueño, con las personas que no creen en el sueño que Dios pone en nosotros. Porque sería magnífico que nosotros tuviéramos un sueño y que todo el mundo estuviera de acuerdo con ese sueño. Pero muchas veces Dios pone sueños en nosotros y muchas veces los primeros que no creen son nuestra propia familia. Ese fue el caso de José. ¿Quiénes fueron los que no creyeron en él? Su propia familia. No comprendieron su sueño. Y la Biblia nos dice de que se levantaron personas que odiaban a José
precisamente por causa de sus sueños. Y cuando tú eres un soñador, una persona que tiene sueños de Dios, pues se van a levantar algunas personas en el camino a decirte que tu sueño no se va a realizar o que odien tu sueño. Es más, personas que se te opongan para que tú no logres alcanzar esos sueños. Dice la Biblia que lo primero que pasó en Génesis 37, versículo 18 al 20, es que su papá manda a José a que vaya y les dé una vuelta a sus hermanos que estaban en una tierra de pastoreo. Y cuando él se acercó, dice la Biblia, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegaran cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarle. Imagínate, los hermanos con ganas de matarle. Y el versículo 19 dice, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Nada más la manera en que ellos hablaban los delataba que era lo que los tenían con rabia, ¿cierto? Dice, aquí viene el soñador. Versículo 20, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Qué terrible es, ¿verdad? Ellos estaban interesados en no tanto en destruirlo a él, sino en destruir sus sueños. Dice, vamos a matarlo para ver cómo es que se van a cumplir sus sueños. Y esto era un reto que no le estaban haciendo directamente a él, porque ¿de quién era ese sueño? De Dios. Y escúchame, una vez que Dios te da un sueño, no importa el que quiera matar ese sueño no muere, porque ese sueño es de Él. Amén, ese sueño es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero existe gente que se va a encargar de tratar de destruir nuestros sueños. Cuando nosotros íbamos a empezar la iglesia, se levantó mucha gente a decir, oye, qué locura. Porque yo tenía muy buen trabajo, yo no me metí en esto porque no tenía nada más que hacer. Es más, tenía 3 trabajos. Era profesor en 3 instituciones, profesor en una universidad, en un instituto y en un colegio. Tenía mucho trabajo que hacer. Y cuando yo renuncio a mis trabajos para dedicarme a esto, los primeros que dijeron fue la familia. ¿Y usted qué va a vivir de limosnas? Fíjate esto. ¡Qué locura! Los propios pastores y aún gente cristiana decían, no, eso no es de Dios. Pero mira, sí era de Dios. Amén. Pero mucha gente va a querer dañarte los sueños. Hay gente que cuando tú empiezas a hablar de tus sueños, hay gente que quiere apagarlos de una vez. Tengo ganas de estudiar administración. Uy, no, yo conozco 3 amigos que estudiaron administración. Ahí están desempleados todos en la casa. ¿Cuántos les ha pasado eso? No, están ahí vendiendo arepas. ¿Cierto? Así le dicen a uno. Entonces fíjate que gente que se levanta, gente que quiere destruir los sueños. Pero Dios estaba permitiendo esto, y Dios va a permitir que inclusive se levante gente a ver cómo respondes tú. Recuerda que siempre Dios está probando nuestro ¿qué? ¿Qué hay que tener? Yo tengo que estar seguro y tener la convicción de lo que Dios me entregó. Amén. ¿Quién es el que tiene que creer en los sueños que Dios me dio? ¿Los otros o yo? Yo el que tengo que creer. Yo no puedo creer por usted ni por sus sueños. Usted tiene que hacerlo. Y Dios estaba permitiendo esta oposición en la vida de José para ver cómo reaccionaba. Así que se levantó gente, número 1, tratando de destruir sus sueños. Número 2, Dios estaba probando el carácter de José cuando su condición cambió. Dios prueba nuestro carácter cuando hay cambios en nuestras vidas.
Si tú estudias la historia de José, te das cuenta de que él era un niño de papi y mami. Era un niño bien, ¿cierto? De una familia rica. Y era el hijo favorito. Por eso sus hermanos le tenían envidia, porque él era el niño de la mantica de colores. Su papá le hizo un vestidito especial. Era el niño gomelo de la casa, el consentido de papá. Y de repente Dios permite que se le cambie todo su estatus. Y de niño gomelo, sus hermanos lo vendieron, porque no fueron a matarlo. Alguno convenció a los otros que no lo mataran. Lo vendieron como esclavo. Así que dejó de ser el gomelo, el niño de papi y mami de la casa, a convertirse en un esclavo. Le cambió, ¿cierto? De estrato 6 a estrato 0. ¿Cómo reaccionas en los cambios de la vida? Cuando las cosas están bien y de un momento a otro se te voltea la torta. ¡Pah! Estabas arriba y ahora estás debajo. Tenías un buen empleo, ahora te acabaron de decir que ya no tienes nada. ¿Cuál es tu reacción en los cambios de condición? En los cambios de circunstancias. Mucha gente, Dios está mirando, gente que tiene sueños, pero que tan pronto cambia su situación, dejan de adorar, dejan de servir, empiezan a renegar, empiezan a dudar, empiezan a quejarse y su actitud apesta. Y Dios dice, tú no estás preparado para una tierra prometida si no aprendes a caminar en el desierto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Cierto? Para llegar a la tierra prometida hay que caminar por el desierto, ¿o no? Escúchame. Y de ser ese muchacho, dice la Biblia que lo venden como un esclavo, versículo 1 de capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcia, lo compró. ¿Se imagina cómo se sintió él, uno ser comprado, que a uno lo vendan? Eso debe sentirse muy mal. Dice, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero escuche lo que dice en el versículo 2 al 4. Mas Jehová estaba con José. Dios está con nosotros. Aunque la torta se voltee, Dios está con nosotros. Eras un príncipe, ahora eres un esclavo. No importa, tu condición no determina lo que eres. Sigues siendo un príncipe delante de Dios y Dios sigue estando contigo. Eras el jefe, ahora eres un desempleado. Dios sigue estando contigo. Amén. Lo que determina nuestro éxito no es la circunstancia en la que estamos, sino quién está con nosotros. Y la Biblia dice que aunque él estaba siendo un esclavo, dice, Jehová estaba con José y fue varón, ¿qué? ¿Próspero, un esclavo? ¿Qué? ¿Próspero, un esclavo? Pues sí, para Dios él era un hombre próspero. Y dice, y estaba en la casa de su amo. ¿Quién era el próspero, el amo o él? Pues para la gente, el próspero sería el amo, pero para Dios el próspero era él. ¿Cierto que sí? Fíjate esto. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Amén. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Es decir, yo lo que estoy viendo es que José no se dejó amargar por la situación en la que estaba. Él podría haberse amargado, pero él dijo, bueno, soy esclavo, voy a ser el mejor esclavo. Amén. Eso es lo que hay. Soy esclavo, voy a ser el mejor esclavo. Y se puso a trabajar con diligencia, de tal manera que donde estaba empezó a destacar. No porque estaba toda hora llorando y triste y por ahí alejado, ¿cierto? Y en depresión tomando pastas. No, él tenía una excelente actitud a pesar de que estaba en una mala condición, una mala circunstancia. Amén. Y Dios estaba probando su
carácter. Y dijo, Dios sonreía. Este muchacho no lo detiene nada. Lo puse de esclavo y mire, se volvió el mejor, es diligente. Su amo lo puso en renombre, lo puso en un lugar prominente, le dio el control de toda su casa. Lo convirtió en su mayordomo, de esclavo a mayordomo, porque su actitud era correcta en medio de la circunstancia cambiante. Amén. ¿Cómo reaccionamos? Porque muchas veces el sueño de nosotros no ha llegado y muchas veces se está alejando por nuestra actitud en medio de las circunstancias, porque Dios está probando nuestro carácter y no es el mejor. Amén. Tercero, Dios probó el carácter de José en su área sexual. Dios empezó a mirar cómo reaccionaba José ante la tentación sexual. Miremos lo que dice la Biblia en el versículo 7 de Génesis 39. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Recuerden que él era un pollo, ¿cierto? Y esta era una pollera, ¿cierto? Le gustó el sardino porque era la Biblia dice que era un galán, muy apuesto. Y aquí estaba la señora con sus cirugías y todo, ¿cierto? Una egipcia de renombre. O quizás era una mujer joven también, ¿cierto? Porque me imagino que su patrón tenía que ser una mujer muy hermosa para ser la esposa de un general, de un hombre de renombre dentro del pueblo egipcio. Y hizo que esta mujer se enamoró. Dios permitió esto. Se enamoró y empezó a acosarlo sexualmente. Empezó a decirle, duerme conmigo. Y no era para que le contara un cuentico, ¿cierto? Duerme conmigo. Abiertamente le invitó a que se acostara con ella. Versículo 8. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, señora, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Me ha dado confianza y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en su casa y ninguna otra cosa me ha reservado sino a ti por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Y sabes quién estaba bien pendiente de lo que estaba pasando? Dios. Dios era el primer espectador en esa situación. Vamos a mirar, porque recuerde, hasta el momento que se cumplió los sueños de José, Dios estaba probando su carácter. Aquí estaba Dios probando su carácter. Y te cuento que la historia hubiera sido diferente si él hubiera caído. ¿Cuál sería tu historia si no hubieras caído la vez que caíste? Yo creo que estarías un poco más adelante. Escucha, dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Versículo siguiente, hablando ella a José cada día, o sea, ella no se paró por eso. Ella seguía todos los días, era una gotera continua. Todos los días lo acosaba, a pesar de que él le decía que no, ella seguía tentándolo. Dice, hablando ella a José cada día y no escuchándolo a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. ¿Te imaginas qué situación? Y ella lo asió, lo agarró por su ropa diciendo, duerme conmigo. O sea, esta señora era la tigresa del oriente. Era una cosa tenaz. Y dice, y lo agarró de su ropa en la mano. Dice, entonces él dejó su ropa en las manos de ella y salió, ¿qué? Salió corriendo. ¿Cuál hubiera sido tu reacción? La mía. ¿Hubiéramos salido corriendo también o agarrando? Y Dios estaba probando su carácter.
Escuche, él sale corriendo y ella queda con la ropa de él en la mano. Versículo 16, ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Dijo, bueno, este no se va a acostar conmigo, pues la va a tener. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Empezó a decir mentiras, que él estaba tratando de violarla. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Escúcheme, Dios estuvo probando el carácter de José en su área sexual. Hay muchos sueños que están retrasados porque se ha fallado en el área sexual, por la respuesta ante la tentación que no permite un avance. Eso puede atrancar los sueños. Pero dice la Biblia que José pasó esta prueba, pero pasó de esta prueba a otra. Imagínate, ¿a dónde lo llevó eso? ¿A dónde? A la cárcel. Y eso es lo que yo llamo probando nuestro carácter en medio del dolor y la aflicción. Cuando Dios permite que pasen cosas que no tienen sentido, ¿cómo reaccionamos cuando viene la aflicción a nuestra vida? Porque escúchame, no tiene sentido que una persona por tratar de agradar a Dios termine en la cárcel. Por decirle no a una mujer y que Dios estaba mirando, ¿qué pensarías tú si tú por tratar de agradar a Dios terminas en la cárcel de una manera injusta? Y dice la Biblia, que esta es una parte que no nos menciona el libro, pero Salmos nos lo revela. Vamos a Salmos capítulo 105, versículo 17. Dice lo siguiente: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Versículo 18. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. O sea, él no fue a la cárcel allá de chévere. Dice que en la cárcel tuvo aflicción. Le pusieron cadenas en sus pies. Mira como lo dice la Nueva Traducción Viviente, el versículo 18. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. Mira como lo dice la versión latinoamericana, dice, con grillos afligieron sus pies, él mismo fue puesto en cadenas. ¿Cómo se puede sentir José? Con cadenas en el cuello, con cadenas en las manos, con cadenas en los pies, haciendo lo correcto. Esa es la aflicción. ¿Y sabes qué es lo que estaba pasando allí? Dios estaba probando su carácter. Porque uno que está en la cárcel por ampón, porque es normal, ¿cierto? Se lo merece y punto. Pero una persona que está sintiéndose un criminal, viéndose encadenado por agradar a Dios, eso es otra cosa. Y allí estaba él. Y escúcheme, ¿cómo se siente una persona que ama a Dios con cadenas en el cuello, en las manos y en los pies? ¿Qué harías si te encontraras en esa situación? ¿Seguirías amando a Dios? ¿Seguirías adorando a Dios? ¿Dudarías de Dios? ¿Cuántos creerían que dudarían de Dios estando en una situación de esas? No, dice, Señor, pero ¿cómo así? ¿Por qué estoy pasando por estas? Y Dios no le hablaba nada, Dios no daba explicaciones. Además, Dios permite que estés en la aflicción y no te da explicaciones. Es más, muchas veces en ese momento es cuando más solo te sientes y más lejos de Dios, y oras y no sientes a Dios. Y estás con cadenas en las manos, con cadenas en los pies, con cadenas en la garganta y diciendo, Dios, ¿pero qué pasó?
Se supone que tú me habías dado un sueño muy lindo. No parece que esto fuera parte de ese sueño. Dios probando nuestro carácter cuando nos pasan cosas que no tienen sentido. Cuando viene el dolor y la aflicción. Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción. Yo no sé nosotros por qué nos asustamos cuando nos viene la aflicción, si Jesús dijo que eso hace parte de la vida. Dile a la persona que está a tu lado, no estamos en el cielo. Este no es el cielo. En este mundo todo está dañado. No se supone que ese sea el cielo. Vamos para el cielo, sí, amén. Ahora, todas esas aflicciones son temporales. Diga conmigo, temporales. 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 Así que no niegues a Dios, no te quejes de Dios. Pero mira que estando Él en esa aflicción, uno podría decir que cualquier persona podría amargarse, cualquier persona se pondría a renegar, podría negar su fe y podría tener una mala actitud. Es más, uno en la cárcel, ¿para qué se va a poner a trabajar? Y lo que dice la Biblia es que miren la actitud de José, versículo 21. Pero Jehová estaba con José. Mira cómo Dios está con nosotros aún en medio de nuestra aflicción. El hecho de que tengas la soga aquí y que no veas a Dios no significa que Él no está. Ahí está. Ahí estaba, dice, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No se quedó ahí acostado quejándose y llorando. Él hacía algo mientras que estaba pasando por esa situación. Amén. Y dice, versículo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna. El que se relajó fue otro, mire, de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Seguía siendo próspero en una cárcel. Y cada día se acercaba más a su sueño, porque Dios estaba probando su carácter y este hombre estaba pasando las pruebas que lo acercaban a su sueño. Escúchame, porque algunas veces el camino del Señor es extraño. Porque uno piensa que cuando Dios nos va a prosperar, el camino es hacia arriba. Y resulta que muchas veces el camino es hacia abajo. Se lo voy a explicar así. Uno espera de que si José, Dios le dice que lo va a levantar y lo va a prosperar, pues debería empezar a dar pasos de bendición y de prosperidad. Pero Dios le dice, te voy a levantar y te voy a hacer rey y gobernante aún sobre tu propia familia. Y al otro día en una cisterna, después de esclavo, después en una cárcel. Y aunque uno ve que todo como que sales de para atrás, no te estás dando cuenta que de la cárcel vas a pasar al palacio. Cada día estaba más. ¿Cuándo estaba más cerca del palacio José? Cuando estaba donde su papá, en las buenas, comiendo rico. ¿Cuándo estaba más cerca? En la cisterna, siendo esclavo, o en la cárcel. En la cárcel. Cuando estaba sufriendo más era cuando estaba más cerca de su sueño. Fíjate eso. Parece que no tiene sentido. Pero cuando más estuvo sufriendo, más cerca estaba del cumplimiento de sus sueños, porque Dios estaba mirando su carácter. Siguiente, número 5. Dios probó el carácter de José en medio de la espera. ¿En medio de la qué? Y esa es una de las cosas más difíciles. Hay veces esperar duele más que cualquier otra cosa. Porque fíjate, uno esperando en una cárcel, si no, pregúntele al preso que está allí en la cárcel. Cada día que pasa esperando su salida, eso se vuelve una tortura. Y la Biblia dice que allí en la cárcel, José conoció dos personas importantes, dos servidores del rey, del faraón. Y esos servidores estaban allí porque habían cometido un error,
Pero esos dos servidores tuvieron un sueño, y como José tenía un don de Dios para interpretar los sueños, ellos pidieron la interpretación y José les dio la interpretación correcta. A uno de ellos la interpretación es que le iba a ir muy bien y que muy pronto, en 3 días, iba a salir directo para el palacio. Al otro la interpretación del sueño era que en 3 días se iba a morir. Así que uno no estaba tan contento, el otro sí estaba muy contento. Y el que estaba tan contento que iba para el palacio, José, sabiendo que él estaba diciendo la verdad, le dijo: mira, acuérdate de mí porque yo estoy aquí, yo estoy que salgo, por favor, ayúdame a salir de aquí. Ayúdame a salir de aquí. Háblale al faraón, háblale al rey de mí, por favor, sácame de aquí. Mira lo que dice Génesis capítulo 40, versículo 14. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. O sea, él no estaba tampoco amañado ahí, ¿cierto? Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Estoy aquí inocente, ayúdenme. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Y Dios estaba permitiendo eso. ¿Qué tal cuando los hombres nos prometen, no? Tranquilo que yo apenas llegue a España. ¿A cuánto les ha pasado? Apenas me resulte el trabajo, yo mando por usted. Yo le mando un girito. Todavía estamos esperando un girito aquí, ¿sí? Y empezamos nosotros a esperar. Imagínate José, el primer día, allá debe estar hablando con el rey. 2 días, 1 semana, 15 días, 20 días, 1 mes, 6 meses, pasó 1 año. 1 año y medio. ¿Sabe qué dijo José? Se le olvidó. Se le olvidó. ¿Cuántos nos han olvidado? La Biblia dice: pero aunque todos te olvidaren, yo nunca me olvidaré de ti. Y yo me imagino a Dios mirando a José. José, que tú pensaste que este era el que te iba a sacar de ahí. Nadie te va a sacar de ahí. Yo soy el que te voy a sacar de ahí. Se demora 2 años más. ¿No te gusta la cárcel? Pues te faltan 2 años. En 2 años voy a hacer de que este se acuerde. Esperar. Algunos, escúchenme, les voy a decir, muchas personas son las que en el camino del cristianismo no esperan y pierden su sueño porque no esperan, y entonces intentan hacerlo de otra manera, y de otra manera no sale porque no hay plan B para el plan de Dios. Es el plan de Dios y no hay plan B. Es como Dios lo quiere hacer. Y Dios estaba probando el carácter de José en la espera. Sexto, voy terminando, probando el carácter en medio de la abundancia. Esta es otra. Versículo 1 del capítulo 41. Aconteció que pasados años, Dios permite que algo pase. Faraón tiene un sueño y nadie es capaz de interpretarlo. O sea, Dios puso una situación para José. Amén. Dile a la persona que está a tu lado: prepárate, porque en cualquier momento Dios puede tener la oportunidad para ti. Amén. El momento correcto que es solo para ti.
en la oportunidad de tu vida, en cualquier momento. Yo imagino que José ya ni siquiera estaba pensando en salir de ahí. ¿Cómo va a salir de ahí? Y de un momento a otro Dios permite que el faraón tenga un sueño, y cuando faraón tiene sueños, en el versículo 9, el jefe de los coperos, vea lo que dice el versículo 9, mas entonces el jefe de los coperos habló a faraón diciendo, me acuerdo. Se acordó. Después de 2 años Dios le refrescó la memoria. Me acuerdo hoy de mis faltas. Me acuerdo. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido a mi puesto y el otro fue colgado. Entonces, escuche, Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y se mudó sus vestidos y directamente al palacio. Amén. En un momento, en el momento de Dios, salió como no él estaba esperando. Y dice la Biblia que cuando Faraón empieza a contarle el sueño, y me imagino a José mirando su oportunidad, el tiempo de Dios, empieza a declararle lo que significaba ese sueño. Y dice la Biblia en el versículo 39, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay sabio ni entendido como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, el imperio. Imagínate, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo, la autoridad, recuerden que el anillo es autoridad, de su mano, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Imagínense una persona acostumbrada a estar de esclavo, de preso, y ya dice, con ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Te imaginas? Lo pasan en un carruaje y todas las personas tienen que doblar la rodilla delante de él. Potifar, la esposa de Potifar, ¿te acuerdas? Todos doblando la rodilla, y él montado en un carruaje con un collar de oro, con anillos de oro, próspero, siendo el Señor de la tierra. Dios dijo, he probado tu carácter, ahora voy a probarte en tu mejor tiempo, en tu abundancia. Y la abundancia muchas veces puede ser más peligrosa que la escasez. Esa es una prueba también. Cuando Dios permite que tengas todo, ¿seguirías adorando a Dios con todo el dinero del mundo, con todas las riquezas? ¿Seguirías siendo fiel? Porque muchos saben que cuando tienen un cargo, una posición, un dinero, algo de fama, entonces cambian totalmente. Si José hubiera sido otro, de una vez manda a colgar a la esposa de Potifar, a Potifar de una vez. Hubiera tomado su autoridad y su poder para hacer muchas cosas. Dios prueba nuestro carácter aún en la abundancia. Dios estaba probando a José en la abundancia. Y por último, la última prueba, antes de que se cumpliese su sueño, porque más que el sueño de que la gente se doblara,
El sueño era otro, ¿cierto? Era que su familia iba a venir a reconocer su autoridad. Y escúcheme, el último fue probando el carácter de José en cuanto al perdón. Escúcheme, José, dice la Biblia que José fue considerado el Señor de la tierra a los 30 años. Cuando Faraón lo puso sobre todo Egipto tenía 30 años. Habían pasado solamente 13. Después de eso pasaron 7 años de abundancia, o sea que él tenía 37, ¿verdad? Y después de eso pasaron 2 años de escasez, que su familia como que medio se pudo sostener con lo que tenía. A los 39 años, llegando a los 40, vienen los hermanos de José a la tierra de Egipto, humillados a pedir comida porque se están muriendo de hambre. Y José, siendo el Señor de la tierra, porque así le decían a él, el Señor de la tierra. Eso es un título muy grande para una persona, ¿verdad? Dice la Biblia, versículo 6, y José, Génesis 42, 6, y José era el Señor de la tierra. ¡Wow! Quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. ¡Wow! ¿Qué le parece eso? Allí están los causantes de todo su sufrimiento humanamente, ¿no? Porque ¿cuántos sabemos que todo era un propósito de Dios? Pero en lo humano, en el plano humano, en lo que una persona puede analizar, todas las desgracias que le pasaron fue porque sus hermanos los llevaron allí. Y allí estaban sus hermanos doblando las rodillas y poniendo la cabeza en el suelo para él. Y dice versículo 8, aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él porque José ya era todo un egipcio. Vestía como egipcio, parecía un jefe egipcio. Versículo 9, mire qué versículo tan lindo. Entonces José se acordó ¿de qué? De los sueños. ¡Wow! ¿Te imaginas cuando tú te acuerdes de tus sueños? Llegando ya ahí, cumpliéndose. Entonces José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos. Allí empieza todo un drama, ¿verdad? Él no se revela, manda por su hermano menor, su hermano de sangre, etc. Pasa todo un dilema hasta que su papá viene y ya lo reconocen a él. Él se revela y dice, yo soy José. Pero hay algo que me llama mucho la atención en Génesis capítulo 50, versículo 15 en adelante. Allí esto es un pasaje hermoso. Jacob había muerto. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Entonces, mire, se acercan a José, escuche. Le dijeron, versículo 16, le mandaron a decir, ni siquiera le dijeron, le mandaron a decir, antes de que tu padre muriera, nos ordenó que te dijéramos, por favor, te pido que perdones la maldad. Oye, que mi papá dijo que nos perdonara. Eso es lo que estaban diciendo ellos. Ellos estaban llenos de miedo de que su hermano se iba a vengar y que tenía todo el poder para destruirlos. Que papá dice que nos perdones el pecado de los hermanos que tan mal te trataron. Por eso te rogamos que perdones nuestra maldad, pues somos siervos del Dios de tu padre. Mientras los mensajeros le daban este mensaje, José, ¿qué? Lloraba. Entonces llegaron sus propios hermanos, y aquí es donde se cumple verdaderamente el sueño de José. Porque cuando ellos se inclinaron la primera vez, se inclinaron ante una persona que ellos no conocían, ¿cierto? Pero ahora ellos voluntariamente se están inclinando y aceptando la autoridad de su hermano mayor, de su hermano.
Están aceptando el señorío, están aceptando que Él tenía razón, que los sueños eran de Dios. Allí fue donde se estaba cumpliendo realmente su sueño. Dice versículo 18: entonces llegaron sus propios hermanos, se inclinaron delante de él hasta tocar el suelo con la frente y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Qué tremendo eso, ¿verdad? Versículo 19, vamos a ponerlo allí. Y dice: y le respondió José: no temáis. No había venganza, no había rencor, no había resentimiento, no había enojo. ¿Cuál hubiera sido nuestra posición si tuviéramos toda la capacidad de vengarnos de las personas que nos han hecho daño? Todo el poder para destruir a la gente que nos ha amargado la vida. Mira, su corazón estaba totalmente transformado por Dios, de tal manera que él dijo: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Versículo 20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, aún las malas que nos desean, ¿verdad? Dice: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios encaminó esto a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Versículo 21: así que no tengan miedo, yo los voy a sustentar, yo los voy a mantener, yo los voy a ayudar. ¿Te imaginas? A ustedes y a sus hijos, así los consoló y les habló al corazón. En esta versión dice, esta no la tengo en la pantalla, pero la estoy leyendo aquí, dice: así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Los tranquilizó y les habló con mucho cariño. Ahí estaba mirando Dios el carácter de José, probando en José su corazón. Dice el versículo siguiente, 22, y vamos terminando con este. Dice: José y la familia de su padre siguieron viviendo en Egipto. José vivió 110 años. Dios cumplió sus sueños. Pues vamos a poner el versículo, Salmo 105, 19. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. Hasta ese último día, escúcheme, hasta ese día en que sus hermanos se estaban doblando voluntariamente, diciéndoles: somos tus esclavos. Hasta ese día el Señor puso a prueba el carácter de José. Y escúchame, porque lo mismo que hizo Dios con José, no en las mismas circunstancias quizás, pero en otras áreas, Dios sabe en cuáles áreas, Dios va a estar poniendo a prueba nuestro carácter todos los días, hasta el día en que se cumplan nuestros sueños. Y a lo mejor en este momento, yo no sé por lo que tú estés pasando. Estoy seguro que todos estamos pasando por situaciones, unas buenas, otras malas, etc. Dios está usando lo que está pasando en tu vida para poner a prueba tu carácter. Y cada vez que tú y yo tenemos una reacción correcta, nos alineamos al plan de Dios y tenemos la actitud del soñador, cada día nos acercamos más a nuestro sueño. Pero también cada día podríamos estar alejándonos más cuando renegamos, cuando nos quejamos, cuando dudamos, cuando tenemos una actitud incorrecta, cuando estamos cayendo en la tentación, estamos alejando nuestros sueños. Pero todos los días Dios está probando nuestro carácter. Amén. ¿Cuántos quieren salir vencedores? ¿Y cuántos quieren alcanzar los sueños de Dios? Amén. Cierre sus ojos y hagamos una oración. Vamos a pedirle a Dios, Padre.